Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales, vamos que nos estamos conectándonos con nuestro público. Ya tenemos personas de Medellín, muy buenos días, ¿cómo están? De la alcaldía. Tenemos también usuarios de biblioteca. Zuli González, bienvenida a este webinar. Santiago, Olga, William, bienvenidos a esta transmisión. Bien, Andrea se nos acaba de conectar. Buenísimos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar con el contenido del webinar en aproximadamente 5 minutos para que hay gente que está tratando de conectarse. Ustedes entienden que a veces de las diferentes entidades, pues es difícil la conexión, entonces vamos a iniciar un momentico. Uy, muy buenos días, llegó ya personal también de Nariño. Bienvenidos, ¿cómo estás, Livia? Perfecto, tenemos más personitas de Medellín. Bienvenidos a este espacio que hemos venido creando. ¿Cómo están? Bueno, por el momento tenemos 22 personas conectadas. Tenemos aproximadamente entre 80 y 100 inscritos de diferentes medios. Vamos, cuando logremos tener pues una cantidad un poquito más, ya vamos a iniciar, no se preocupen. Vámonos preparando, vámonos presentando. Olga, ¿cómo estás? Archivo de Tagua Nariño, ¿cómo les va? Perfecto. Lady, ¿cómo te va? Alcaldía de Medellín también. Bienvenida a este espacio. Por favor, si saben de alguien más que se quiera conectar, pueden comunicarse con ellos. Buenos días, ¿cómo estás? Desde Choachí también tenemos presencia. Ospina Nariño, muy bien. De Cómbita, de Boyacá, bienvenidos también, ¿cómo están? En Entre Ríos también, bienvenidos a este espacio. Bueno, importante que tengamos el día de hoy, para empezar, muy claras pues estas temáticas y muy claros también todo lo que vamos a trabajar. Hemos creado este espacio también para ustedes, para todo nuestro público, con mucho cariño desde, pues esta vez estamos trabajando de datos de información. Como patrocinador del evento, pues está BiblioWeb, que pues es quien está en este momento detrás de todo esto. Me voy presentando también, voy presentando el equipo de trabajo. Este es un equipo que está conformado por varias personas que hemos intentado, pues, traerles un contenido en vivo, que se ajustara a las necesidades precisamente de todas las personas, que se ajustara a las necesidades de los diferentes municipios, de las diferentes entidades públicas. Lo primero que vamos a iniciar, con lo que vamos a seguir esta transmisión es dándoles la bienvenida y extendiendo los brazos y diciéndoles, miren, estos temas de la gestión documental no deben ser temas muy acartonados, no son temas complejos. La mayoría de personas siempre piensan que todos estos temas son complejos y pues a veces se quedan como en el camino. La idea hoy es que desde un ambiente muy tranquilo, muy personal, logremos como desmitificar y logremos identificar todos estos temas que a veces son tan complicados en estas temáticas de gestión documental. Realmente la gestión documental no es un tema complicado, es un tema muy agradable, es un tema que se puede trabajar y sobre todo es un tema muy importante para las entidades. Este webinar está enfocado para personas, para un público que puede ir desde una empresa privada hasta una empresa pública, desde una empresa, desde una MIPYME hasta una pyme, una gran pyme. La idea es precisamente desmitificar muchas cositas que se tienen alrededor de la gestión documental, alrededor de los manejos del archivo. Y muy importante hoy que vamos a trabajar el plan institucional de archivos,
Entonces ya en 3 minutos comenzamos efectivamente la transmisión. Seguimos saludando aquí a mis compañeros. Ya llegaron de Campamento Cuna de la Independencia de Antioquia. Muy bienvenidos. Estamos aquí entonces preparados para iniciar nuestro webinar el día de hoy. Sobre las 9:10 vamos a empezar ya el contenido. El tema es que usted sigue saliendo ahí. La idea es que No hay no problema. saliera. ¿Algo? No. Bueno. Desde Ciudad de Santa Marta. Muy buenos días desde Santa Marta. Qué buen qué buen cubrimiento tenemos personas en este momento del país, desde Santa Marta hasta Nariño, pasando por Antioquia, Bogotá, Boyacá. Muy bien, muy buen cubrimiento del territorio nacional. Rosario Nariño, eso. Perfecto, bueno, bienvenidos desde Rosario Nariño. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo creo. Iris. Sí, creo. Perfecto. Uy, Ecuador. Hola, buenos días, personas de Ecuador. Bienvenidos también a este espacio. El tema de la gestión documental a nivel Latinoamérica está creciendo, está teniendo muchísima importancia, estamos creciendo en estos temas y bienvenidos, vamos a trabajar, vamos a tratar también de que las preguntas que ustedes tengan desde Ecuador las vamos a realizar. Bueno, listo, entonces, Vianney Cundinamarca, bienvenidos también. Bueno, siendo las 9:10 de la mañana, les extiendo un cordial saludo desde BiblioWeb, desde Datos e Información. Nos encontramos el día de hoy aquí con mi compañero Rafael Narváez, buenos días, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. También tenemos un equipo pues detrás de cámara que nos está ayudando, nos está colaborando con varios de los temas que vamos a tener en cuenta. Bueno, la dinámica que vamos a trabajar hoy es una dinámica muy sencilla, lo vamos a hacer de una manera más agradable, de una manera tranquila. Ustedes a medida que va a ir pasando la presentación pueden por medio del chat ir haciendo preguntas. Mi compañero aquí, Rafael, muy juicioso, va a estar escribiéndolas, va a estar poniéndolas y vamos a trabajar en la temática, la vamos a empezar más desde ahorita 9:10 que ya comenzamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana vamos a empezar a solucionar las preguntas que van a ir saliendo y vamos a tener como un conversatorio. Obviamente la idea es que ustedes a medida que va pasando los contenidos, a medida que van trabajando todas estas temáticas, vayan pues como haciéndonos preguntas, vayan pensando, vayan apuntando y después vamos a tener esta interacción. El día de hoy estamos con el patrocinio de BiblioWeb, compañía que lleva 17 años trabajando en temas de gestión documental y bibliotecología a lo largo y ancho del país. También hemos trabajado pues, en otros países algunas cosas. Me presento. Mi nombre es Giovanni Delgado, soy profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología. Llevo muchos añitos trabajando en estos temas y la idea precisamente es poder brindarles hoy un espacio y unos contenidos que les sirvan a ustedes para empezar a hacer todas estas aplicaciones y para que puedan también convertir esos instrumentos archivísticos y todos estos temas de archivo en algo que pueda ser muy viable para la empresa y sobre todo que nos pongan cuidado. El contenido, lo que vamos a trabajar hoy es primero una presentación, vamos a presentarnos. La idea es que nos conozcamos un poquito, que sepamos también que lo que estamos haciendo nosotros acá en este momento es hablar de una experiencia y de unos conocimientos que hemos adquirido con todo el equipo técnico durante muchos años trabajando en diferentes tipos de entidades.
Después vamos a hablar un tema de definiciones, vamos a hablar un tema cartonadito de la parte jurídica del caso colombiano. Me gustaría que también desde mis amigos de Ecuador empezaran también a escribirnos cuál es el contexto de ustedes allá para que pudiéramos también enlazarnos con ellos. Vamos a mirar un tema de rompiendo mitos. Una de las cosas que más ocurren y que más pasan con los temas de gestión documental es precisamente ese. Es que hay muchos mitos sobre lo que es la gestión documental, sobre lo que es la gestión de archivos en las entidades, y esto es lo que nosotros queremos romper, dejar como un poco el tema acartonado, la presentación, la cátedra, e irnos bien, irnos a temáticas y a objetivos que podemos cumplir desde nuestras diferentes entidades. Vamos a ver qué es lo que necesito. Vamos a saber qué es lo que yo necesito cuando yo trabajo en un grupo de gestión documental. Vamos a mirar qué son estos instrumentos archivísticos que llamamos aquí en Colombia y que también se han replicado en otros países de Latinoamérica. Vamos a entrarnos al caso del PINAR, vamos a mirar cómo se hace un PINAR, vamos a ver cuáles son esos componentes del PINAR y también vamos a empezar a ver unos casos de éxito que han pasado y que gracias a todo este tiempo y toda esta trayectoria hemos podido identificar. Otro, no sé, quédense hasta el final, porque al final vamos a tener otra de nuestras secciones que hemos tenido para el webinar de hoy, que es Rompiendo Mitos, y vamos a tener también una noticia que va a salir para el caso colombiano, que va a ser muy importante para que la tengamos en cuenta para los próximos momentos. Por el momento, preparémonos, cafecito al lado, tranquilos, vamos a escucharnos, van a hacer sus preguntas y espero que toda esta presentación sea del agrado de ustedes. Bueno, iniciamos con la presentación. Somos un equipo técnico. Asómate aquí. Aparte de los tres que estamos acá, pues hay gente también, personas que están trabajando y que nos están colaborando. Sí. No soy solo yo. Primero que todo, quiero entender que datos e información y la web son un equipo de profesionales. No somos un solo profesional, no somos de pronto una entidad muy cerrada, somos un grupo de profesionales que desde nuestras experiencias y desde lo que hemos hecho y hemos trabajado en las diferentes entidades, podemos de pronto compartir y transferir ese conocimiento que es tan importante para nosotros y para todos, para que lo podamos hacer precisamente de Latinoamérica y de Colombia un país mucho mejor documentado. Sobre todo también un tema muy importante que también vamos a ir charlando durante el tiempo es, el mundo habla de transformación digital. Todo el mundo está metido en ese momento. Para el caso colombiano tenemos un COMPES de transformación digital, hay muchos elementos que tienen que ir, pero nadie explica bien cuál es el papel desde los archivos y la gestión documental en esos procesos de transformación digital que son tan importantes. Hemos trabajado en corporaciones autónomas, tenemos también experiencias con entidades de control, con contralorías, con procuradurías, hemos logrado tener precisamente esa interacción. Hemos hecho instrumentos o se han realizado instrumentos en más de 6 municipios de Colombia, en 3 ministerios, también tenemos entidades de educación superior y educación media que han trabajado estos temas, empresas de manufactura del sector privado también, que han dicho, Giovanni, necesitamos una solución, tenemos este problema, tenemos este montón de datos, este montón de carpetas de archivo aquí acumuladas y no sabemos qué hacer, nos da miedo. Y creo que eso es uno de los temas que más ocurre acá, es que nos da miedo eliminar, nos da miedo guardar, nos da miedo digitalizar, porque hay un terror que ocurre sobre el tema de no vayas a eliminar esto porque esto jurídicamente lo necesitas, tienes que preservar esto, mucho cuidado con esto otro. Entonces, eso también nos ha ayudado. Hemos trabajado con gobernaciones, hemos hecho instrumentos en gobernaciones, hemos tenido el placer de trabajar en San Andrés. ¿No tenemos personas de San Andrés todavía? No, todavía no han llegado. Bueno, nadie de San Andrés. Tenemos desde Chocó. Desde Chocó también, sí, bienvenidos. Ajá. ¿Cómo están? Bien, ¿no? Tenemos desde Vianí y Chocó. Tenemos en este momento 36 personas. Bueno, entonces, otro tema que también quiero presentarles es, pues, ¿quién soy yo? Yo soy Giovanni Delgado, soy profesional en Ciencias de la Información, bibliotecólogo y archivista. Llevo muchos años trabajando en esto. Afortunadamente he tenido el gusto de poder dictar clases en 2 entidades de educación superior aquí en Bogotá. También he tenido la oportunidad y saludos cordiales de dictar algunas conferencias en temas de bibliotecología en el Ecuador,
3 oportunidades estaba ya haciendo precisamente este tipo de presentaciones, más enfocado al tema de bibliotecología, pero pues también lo tenemos acá. Aparte de todo este tema, tuve el privilegio de trabajar con el Archivo General de la Nación, emitiendo conceptos técnicos, haciendo asistencias técnicas, presentaciones. Los invito también a que consulten el canal del Archivo General de la Nación. Allí tengo 2 conferencias que hemos dictado y también con la Sociedad Colombiana de Archivistas, para que ustedes entiendan que de todas maneras, detrás de todo esto que quisimos hacer, queremos transferir ese conocimiento que nos han dado, pero realmente, ¿quiénes nos dan ese conocimiento? Ustedes, las personas que están detrás, las personas que están trabajando, las del día a día, desde el director de gestión documental, el coordinador de gestión documental, que tiene que engranar todos estos temas para poder generar unas políticas, para poder generar unos planes y proyectos, hasta las personas que nos ayudan con la organización de archivos, las personas que trabajan con la fumigación, con el sistema integrado de conservación y con todos estos componentes que tiene la gestión documental, para todas las entidades, porque créanme que este es un tema que no es solo de entidades públicas, es de entidades privadas, y nosotros hemos tenido afortunadamente esa experiencia en todos estos temas. Giovanni, perdón, te Cuéntame. interrumpo. Un saludo especial a la alcaldía de la Guada Santander, que se acaba de conectar, que son muy cercanos a Biblioweb también. Entonces los saludamos. Hola, muchísimo gusto. Como todos son muy cercanos, afortunadamente, pero en especial a estas personas que creen y que apoyan todos estos temas. Bueno, entramos en materia. Esa imagen que ustedes ven ahí, esa imagen que ustedes están viendo allá en la parte superior izquierda de la pantalla, esa imagen es de una realidad de hace algunos años en algún archivo de una gobernación de aquí en Colombia. Esto es lo que nos tenemos que enfrentar en los temas de gestión documental muchas veces en nuestras entidades. Vamos a tener como un hilo conductor durante la presentación y vamos a resolver una pregunta, y es, mira Giovanni, que me han hecho a mí muchos, mira Giovanni, yo me nombraron hoy coordinador de gestión documental, o yo soy el encargado de la gestión documental, o yo apoyo el tema de la gestión documental, y a mí me entregan esto, esa imagen que ustedes ven ahí. Esa imagen que ustedes ven ahí es una realidad a lo largo y ancho del país, y creo que no somos únicos en Latinoamérica con este tipo de cosas. Cuando nos llega esto, y más encima nos llega una serie de información externa donde dicen, ojo con eso porque eso tiene un contexto legal, usted no puede eliminar, eso no es tan fácil, usted tiene, entonces nos empezamos a llenar de miedos, de temores, y decimos, Dios mío, ¿qué hago con esto? Entonces me dicen, Giovanni, ¿yo qué hago? Mira, yo tengo un presupuesto pequeñito, mi jefe, sí, el señor alcalde, el señor gobernador, el señor director, el señor secretario general, me dice, su misión es organizar esto, pero también me dice, no, pero mucho cuidado porque además de organizar esto, nosotros tenemos que cumplir con unos estándares. En Colombia manejamos un tema que es el FURAG, y eso nos da un punteo, un puntaje en los temas de cómo administramos el sector público, cómo administramos las entidades. Entonces me dice, también tiene que estar pendiente de eso. Y ojo, porque el Archivo General de la Nación y como ente rector y como con su grupo de inspección, vigilancia y control, que creo que ya se modificó, ellos también me van a hacer unos seguimientos, así que usted pilas con eso y es su responsabilidad. Entonces me traen esa responsabilidad y yo me lleno de dudas. Empiezo a decir, ay carambas, entonces, ¿qué hago aquí ahora para poder trabajar con esto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea y qué es lo que se busca con todo esto? La idea es desmitificar el tema de que el archivo es allá la dependencia donde tenemos allá toda la información almacenada, donde todo está allá, y que simplemente lo usan es cuando necesitan algo y cuando se nos aproximan las entidades de control. Entonces viene la Procuraduría, viene la Contraloría, vienen los diferentes entes y me piden algo y tengo que entregarlo, tengo que revisar, o vienen y me visitan y me dicen, ese archivo está mal. Entonces, la idea es convertir todo esto en un tema equilibrado entre lo que son los archivos institucionales y los archivos ya administrativos. Básicamente nosotros usamos un modelo que es un modelo que lo importamos de Europa, es un modelo español que determinaba pues prácticamente todo el ciclo de vida de los documentos. Realmente esto inició trayendo ese modelo por ejemplo, para el caso colombiano se maneja todo el ciclo de vida desde que se crea el documento hasta que se archiva o hasta que se elimina, hasta que se le da la disposición final. Hay otros modelos, por ejemplo, el modelo en Estados Unidos lo dividen muy claramente en 2 temas, que es la parte de archives y la parte de record management, y allá tienen como un equilibrio entre esas 2 partes, pero lo manejan diferente. Aquí
se maneja mucho en este término global. La definición de este instrumento que vamos a ver hoy, que es el Plan Institucional de Archivos, que más que un documento que se tenga que cumplir bajo unos temas legales, es nuestra guía. Uno de los elementos con los que se trabaja con este instrumento archivístico se llama el mapa de ruta. Básicamente es el que nos va a decir, mira, así tienes que trabajar, esto es lo que tienes que hacer para poder cumplir con los estándares y pues estos son los tiempos que tienes que para poderlo cumplir. Entonces ahí empezamos. Comenzamos con planear las actividades relacionadas de la función archivística, empezamos a mirar cuáles son esas actividades, nos sirve para soportarnos la planeación estratégica, para hacer el seguimiento al cumplimiento de los planes que tenemos y para permitir la articulación con la planeación estratégica institucional. Entonces, ojo acá, volvemos al tema. Me dicen, Giovanni, soy nuevo, tengo acá, precisamente me dejaron hoy el archivo para que yo lo administre, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Y qué debo hacer yo? Este tema de la estrategia, de la articulación con la estrategia, con la planeación estratégica, básicamente es cómo yo adquiero los recursos necesarios para poder hacer las gestiones que necesita mi archivo, ¿sí? Y mi gestión documental dentro de la entidad, pero que mis directivos me den ese presupuesto, que me den ese espacio. Y no solo bajo el tema de decir, mira, es que tengo que cumplir con una normativa, con unas normas técnicas, con unas normas legales, sino cómo yo, además de cumplir con esas normas, logro también darle a la entidad un plus, logro mejorar la eficiencia y la eficacia administrativa, logro también llegar a mis grupos de valor en las entidades públicas, a mi público objetivo y cómo yo voy a dar esas soluciones de información tanto internas como externas. ¿Listo? Tenemos también que nos ayuda a integrar esos planes institucionales y estratégicos, como lo venía diciendo, pero vuelvo y les digo, hay que centrarnos mucho en este tema y es cuando yo tengo mi archivo desorganizado, cuando yo tengo ciertos problemas o ciertos inconvenientes de mi entidad en temas del manejo de la gestión documental física y electrónica, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para sustentarle a la alta dirección de mi compañía que efectivamente tenemos que hacer una inversión en gestión documental? Yo tenía algún compañero en un municipio me decía, mira Giovanni, es que yo sé que necesito organizar, yo sé que necesito todo esto. Es que imagínate que aproximadamente en Colombia un metro de organización de archivos está sobre los 2 millones de pesos. Para nuestros compañeros en Ecuador, aproximadamente la organización de un metro lineal de archivo está en los $500, ¿sí? Pero eso varía de acuerdo a las características del archivo, de acuerdo a todo esto. Entonces yo tengo más o menos 1000 metros, entonces esto es muchísimo dinero, entonces yo qué hago, o tengo 500 o 600, o hasta para las entidades pequeñas tengo mucho menos presupuesto, entonces ¿qué hago? Entonces precisamente eso es lo que nos va a ayudar el Pinar, nos va a decir, mira, vamos a hacer una secuencia de tareas lógicas que nos van a permitir sustentar todo esto que estamos trabajando hoy. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el día que yo llegue a las juntas directivas, a los comités o a esas presentaciones donde yo tengo que ir a mostrar mi plan de archivos, pues yo pueda llegar con toda la fundamentación, con todos los parámetros y que yo pueda sustentar eso. Y que sea importante. ¿Para qué? Para cumplir con esos objetivos estratégicos y de la misma manera yo pueda dar esas soluciones que necesito dar. Entonces, vamos a empezar, vamos a iniciar también, vamos a tener un poquito el tema de la normativa archivística en Colombia, tenemos ya pues nuestra ley 594 del 2000, obviamente donde se articulan todos los temas de gestión documental en el país, nuestro decreto 2609 del 2012, pero este decreto recordemos que aquí se compila en el decreto 1080, tenemos también que tener en cuenta todo lo que es la ley 1712 del 2014, que para nuestros compañeros fuera del país también ya se han venido desarrollando avances en los temas de la articulación legal de todos estos temas y pues también específicamente para que lo tengamos claro, dentro del artículo 2.8.2.5.8 está este tema de los instrumentos archivísticos para la gestión documental y allí está también cómo se debe realizar, que es uno de los instrumentos o uno de los elementos que se debe tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, tenemos otros como este el decreto 1499 y ahora muy importante y algo que está en boom en todo el país es el tema del acuerdo 04 que tiene que ver con los temas de conservación documental.
Importantísimo que lo tengamos en cuenta. Los invito el próximo mes o el próximo webinar que vamos a realizar. Vamos a traer un invitado muy especial. Vamos a traer una de los profesionales más reconocidos aquí en el país en estos temas, en temas de conservación, para que estén pendientes de nuestras redes, para que por favor hagan todo este tema. Los invito a suscribirse al canal en este momento para que les esté llegando todas las actualizaciones y seguirnos en redes sociales. Ya pues básicamente vamos a tener aquí a lo largo de la presentación cómo inscribirse y por favor también en el chat vamos a estar escribiendo pues los diferentes enlaces y las diferentes actividades que ustedes también pueden tener. Bueno, vamos a empezar con esta sección. Iniciemos rompiendo mitos. Rompiendo mitos. Rompiendo mitos. En todas las funciones públicas, en todo el tema de gestión documental y de archivos, siempre hay unos mitos, sobre todo en los casos y en los ejemplos y experiencias que han pasado, que son personas nuevas, que son personas que llegan a una entidad con muchas cajas, con muchos documentos, como lo vimos en la imagen, en la primera imagen, siempre viene ese temor y siempre hay alguien que nos dice esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Pues aquí vamos a enseñarles y aquí vamos a aprender y aquí vamos a compartir qué sí se hace, qué no se hace y cómo se hace. Perfecto. Nuestro primer mito, el que vamos a romper el día de hoy, es mucha gente cuando está leyendo, cuando está analizando, cuando me dice, pero Giovanni, es lo mismo el PGD que el Pinar, o sea, yo no veo la diferencia entre el PGD y el Pinar, ¿sí? Entonces, obviamente, ese es el primer mito que tenemos que desmentir. El programa de gestión documental es el que nos dice cómo debemos hacer las cosas. El programa de gestión documental precisamente nos dice que tenemos que tener unos lineamientos, que tenemos que tener unos procesos, unos procedimientos y cómo los debemos hacer. En cambio, el PINAR dice qué debemos hacer, ¿sí? Entonces, primer mito que vamos a romper, PGD diferente de PINAR. El PINAR, que es el Plan Institucional de Archivos, es el que nos da la planeación estratégica, es el que nos va a alinear con el plan estratégico y donde vamos a tener un mapita de ruta, un documento que nos va a decir, mira, estos son los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo que debes de ejecutar. ¿Listo? En cambio, el PG nos va a decir cómo lo vamos a ejecutar y tenemos que armonizar el mapa de ruta, que ya lo vamos a ver más adelante, con precisamente el cronograma de ejecución del programa de gestión documental. Bueno, clarísimo entonces el tema. Claro que sí. ¿Ya sabemos entonces, que es diferente? Sí, señor. Perfecto. Claro sí. Entonces, vamos a continuar con estas temáticas. Entonces, comencemos y comencemos a revisar. No es lo mismo el programa de gestión documental que el plan institucional de archivos. El plan institucional de archivos nos dice qué es lo que debemos hacer para que nuestra entidad cumpla con los requerimientos legales y más encima para poder implementar proyectos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes internos y el PGD nos va a decir cómo. Simplemente nos va a decir cómo por medio de que ya lo desarrollaremos en otros procesos. Quiero hacer una anotación y es que para las empresas privadas, o bueno, desde el ámbito de aplicación de las leyes en Colombia y en otros países, se tiene que tener claro cuáles son mis obligaciones desde el contexto legal. Para una entidad privada se puede hacer un documento, sí, que después se puede trabajar este documento, pero realmente las empresas privadas deben enfocarse en lo que es el programa de gestión documental para que puedan establecer sus necesidades. Digamos que estos dos elementos tienen que trabajar de manera continua. En las entidades públicas de Colombia tienen que trabajar los dos, tienen que estar aparte. En las empresas privadas se puede hacer en uno solo y se pueden trabajar y poner unos objetivos y medir unas estrategias acorde. Entonces, definitivamente no es lo mismo. ¿Listo? Es una manera muy sabia y muy interesante de compartir la información. Perfecto. Bueno, entonces vuelvo con mi compañero que me dijo, Giovanni, ¿qué hago con este archivo que necesito estandarizarme acá? ¿Qué hago? Que yo no sé del tema mucho de gestión documental. Por favor, ayúdame. Entonces tenemos este mapa. Esta es una presentación que pues obviamente es producto de mi trabajo, de lo que he realizado durante años. Aquí compilo absolutamente todos los aspectos que debes tener en cuenta cuando llegas a ser coordinador, cuando estás trabajando en un grupo de gestión documental de una entidad pública y cómo se articula todo esto. Entonces voy a explicarla muy rápidamente porque pues es muchísimo contenido, pero a primera vista, esto que ustedes están viendo acá es qué es lo que yo tengo que tener en cuenta,
¿sí? ¿Cuáles son todos esos documentos o todos esos elementos que conforman la gestión documental en el ámbito público aquí en Colombia? Y pues muy seguramente también nuestros compañeros de Ecuador nos podrán decir de todo esto que tenemos acá, ellos también que han ido empezando a adoptar. Tenemos nuestra política de gestión documental. Iniciamos con eso. No podemos, discúlpenme, hay un paso anterior y es la base de todos estos elementos y es lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener la entidad máxima. ¿Quién es la autoridad de la gestión documental en nuestra entidad? Entonces, esa duda se resuelve, ¿por qué? Porque la entidad máxima es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el caso colombiano, el Comité de Archivo para quienes no han adoptado el MIPG y bueno, todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuáles son esas funciones del comité. Eso está inscrito en el decreto 1080 del 2015, que también es otro de los contenidos que les vamos a estar promocionando más adelante. Y aquí entonces empezamos. Si no tenemos quien apruebe, si no tenemos quien sea el ente rector de nuestra entidad, pues no podemos ejecutar. Entonces tenemos que tener claro, para las empresas privadas también, tenemos que tener claro quiénes toman las decisiones. Y sobre todo, todos estos temas de gestión documental no pueden ser asociados a una sola personita, tiene que ser un equipo interdisciplinar. Tenemos que conocer cuáles son las diferentes actividades de la compañía y los diferentes elementos que las conforman y que ese comité esté conformado por ahí. Para el caso público, pues está muy claro en el decreto 1080, pueden ver ahí dice cuáles son las funciones y quiénes deben conformar. Después de que yo tengo esto, necesito un rumbo, ¿sí? Necesito saber una dirección. Eso me lo da la política de gestión documental también, que también se encuentra metida dentro del decreto 1080 del 2015 y me dice, mira, la política de gestión documental mínimo debe contener esto. Y ahí me dice todo este tema y me dice que está alineado. Entonces, cuando llega un funcionario, puede ser del Archivo General de la Nación o de un archivo general de un CTA, que es un Consejo Territorial de Archivos, y te va a hacer una visita, lo primero que te va a pedir es muéstrenme la política de gestión documental, muéstrenme el acto administrativo del comité institucional y lo empiezo a trabajar. Junto con esto, después de que ya tenemos eso, hay que hacer un diagnóstico. Yo llegué nuevo, ¿sí? Yo no sé cómo es la situación, entonces yo hago un diagnóstico integral de archivo y ese diagnóstico integral de archivo lo tengo que hacer bajo unos parámetros. Para el caso colombiano está el modelo de gestión documental y un documentico también que pueden encontrar que se llama pautas para el diagnóstico integral de archivo. Con este diagnóstico ya empiezo a trabajar lo que es mi PINAR, que es el que está hoy, en el que estamos hoy trabajando. Aquí ya entonces digo, bueno, ya sé quién me aprueba, ya tengo mi horizonte, ya sé cómo estoy, resulta que no tengo instrumentos, que tengo el archivo desorganizado, que tengo un huequito en la teja donde está el archivo y se me mete el agua, que tengo problemas de bichitos, que no he podido implementar la documentación electrónica, toda esa información me la va a dar el diagnóstico. Ya con eso entonces empiezo a desarrollar los otros instrumentos archivísticos como el PGD, como el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental, que son prácticamente el elemento al que se le da muchísima importancia en el país, está metido dentro de la ley 594, pero pues aparte de la tabla hay muchos otros elementos que también se tienen que tener en cuenta, como las tablas de control de acceso, como el banco terminológico y como el modelo de requisitos. Bueno, estos son los que se encuentran en el decreto 1080 y los que están establecidos como los mínimos, pero también existen las tablas de valoración documental que nos sirven para organizar la información desde que yo apruebo mi tabla de retención documental hacia atrás o que me sirve para organizar fondos documentales acumulados, ¿sí? Y también tenemos el sistema integrado de conservación, que es una serie de planes y programas que yo tengo que tener dentro de mi entidad. ¿Para qué? Para proteger la documentación, para proteger el patrimonio documental de la nación, del municipio, para proteger la historia de la compañía. A mí me pasó en una entidad privada, lo traigo aquí porque me parece importante que hablemos de ese tema, era que estábamos organizando el archivo, me dijeron, Giovanni, mira, era una empresa de manufacturas de camisas. Ellos tenían aproximadamente 3 habitaciones llenas de documentación, ¿sí? Y cuando me dicen, Giovanni, estoy desesperado, necesito espacio, mi bodega la tengo llena, tengo mucho archivo, yo sé que ese archivo no es necesario. Hicimos ese proceso de consultoría, les montamos todo el procedimiento, les creamos el PINAR como una especie de PINAR para empresa privada y empezamos a organizar. Cuando organizamos la información, vimos unas agenditas, ¿sí? De estas que se trabajaban antiguamente, donde está el día a día y están todas las anotaciones
del dueño de la empresa, que pues obviamente era el fundador y todo eso. Y allí se encontraba información muy importante que las dejamos después, las preservamos y se encontraban como patrimonio. Allá se entiende cuál era esa visión que él tenía 20 años atrás cuando empezó la compañía y cómo hizo para todo eso, que si lo vemos en una empresa privada es de vital importancia, pero que si lo traemos aquí también a una empresa pública, pues a una entidad pública, pues es mucho más importante también para nosotros. Hemos encontrado también en diferentes entidades como en el municipio de Ráquira, documentos de 1890, de 1920, de 1910, donde se veía cómo se trabajaba en esa época todos los temas de las querellas, de los Demandas. exactamente, cómo se solucionaban los problemas y los seguimientos y toda esa información valiosísima. Además de la información que se requiere para el día a día, para tenerla a la mano, para poder trabajar todos estos temas. Entonces, muy importante que entendamos también que este tema del PINAR hace parte, todas estas decisiones que tomemos van a verse reflejadas en un futuro. ¿Cuáles son precisamente los pasos que tengo que tener en cuenta para hacer mi PINAR? ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es un levantamiento de análisis de información. Entonces, yo llego y entro en materia, entonces, con mi archivo, con mi entidad, y me dicen, bueno, ya tengo claro todo lo que voy a hacer, ya tengo mi comité, ya tengo mi política, sé que tengo unos instrumentos archivísticos, que tengo unos manuales, que tengo unos temas, y ya sé que esos manuales y todo eso se tienen que trabajar. Entonces yo digo, oh, ahora, ya con esa información, yo voy a extraer de ahí todos los aspectos críticos. Entonces, aquí se usan varias metodologías. Hay una metodología que me encanta trabajar en estas temáticas y es la metodología del design thinking, ¿sí? De pensamiento de diseño. ¿Qué es esta metodología? Básicamente yo lo que hago es irme, primero que todo, pues obviamente traigo la información del diagnóstico, de los planes de mejoramiento archivístico con el AGN, de los planes internos, pero además de eso, voy y le digo a mis compañeros de trabajo, a las diferentes personas que trabajan conmigo, a las diferentes dependencias de la entidad, les hago una encuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, yo uso siempre un método exploratorio, entonces hago una encuesta, mando esa encuesta, ellos me empiezan a decir, y en su lenguaje natural, ellos dicen, oiga, mira, mira, Giovanni, yo estoy cansado de que cada vez que voy al archivo pido una carpeta se me en 20 días. Mira, yo estoy cansado de que entro a ese archivo y siempre veo un ratón. Estoy cansado de que tengo mi proceso de transformación digital, voy a digitalizar y resulta que la información no está organizada y está con ganchos, está con eso. Y no he podido implementar tecnologías disruptivas en mi entidad porque tengo eso. Entonces, todos esos inputs de información los voy organizando. Cuando ya los tengo organizados, los empiezo a categorizar de acuerdo al modelo de gestión documental, el cual ahora hablaremos de él más adelante, y empiezo a categorizarlos y los empiezo a agrupar. A partir de esa agrupación y de toda esa información que me va llegando, yo puedo analizar las percepciones, los sentimientos, las sensaciones que tiene mi público objetivo y si lo puedo llevar a las personas que también están fuera de la entidad que necesitan, a mis grupos de valor, como se llama aquí en el sector público, pues también puedo empezar a alinear mis planes, programas y proyectos a lo que ellos quieren. Una vez esto me sale la matriz de aspectos críticos o la tabla de aspectos críticos y ahí ya identifiqué, mira, ya por lo menos después de mi diagnóstico, mi plan de mejoramiento, después de mi encuesta de análisis de percepción, esas encuestas, por ejemplo, si las van a hacer de tipo con preguntas abiertas y de tipo exploratorio, pueden valerse también de la inteligencia artificial para que les haga el análisis y les extraiga esos ítems de una manera muy chévere. Hace pocos días, en una entidad muy grande aquí del país a nivel nacional, hice ese proceso y con medio de la inteligencia artificial logré extraer, hacer un procesamiento de datos no estructurados para los que no saben, no entienden como ese conceptico, los datos estructurados y no estructurados. Los datos se vienen en dos, estructurados y no estructurados. Los estructurados son aquellos datos que tienen una estructura con una metadata o que vienen dentro de los metadatos del mismo documento y los no estructurados son aquellos datos que no tienen un orden o una clasificación lógica, sino que son textos, que son preguntas, que son diferentes información que llega. De ahí ya tengo mi tablita de aspectos críticos y me voy a evaluarlos. ¿Cómo hago para evaluarlos? Pues el Archivo General de la Nación nos tiene un documento acá en Colombia que es un manual. Pregunta para mis amigos de Ecuador, ¿existe algún tipo de manual parecido allá?
Sería muy chévere que empezáramos a analizar todas estas temáticas y empezáramos a traerlas a la realidad. Entonces, ya con esa evaluación, ese cruce que yo hago con esos aspectos críticos y con esos ejes transversales, yo empiezo a poder hacer un tema que se llama puntear, calificar los diferentes aspectos críticos para ver cuáles son más graves y cuáles son menos graves, cuáles requieren una atención más rápida que otros, cuáles me van a consumir más presupuesto y les empiezo a dar ese tema. Cuando ya tengo toda esa clasificación, entonces yo defino, hago mi mapa de ruta, pero para poder hacer mi mapa de ruta yo tengo que hacer una matriz de programas, proyectos y planes. Aquí hay siempre un temita con las personas de planeación, sobre todo de que un plan no puede tener un plan adentro. Entonces, trabajenlo con las personas de planeación y revisen estos temas y básicamente es que con los aspectos críticos yo voy a gestionar unos proyectos y esos proyectos les voy a dar unas rutas de acuerdo a su importancia y esa importancia la voy a clasificar también de acuerdo al presupuesto, porque pues todos sabemos, ¿no? Llegamos a una entidad, la entidad tiene 100 metros de archivo, esos 100 metros le van a valer aproximadamente, qué sé yo, 150 millones de pesos, 50.000 dólares, 30.000 dólares, pero no tenemos el presupuesto para el primer año. Entonces, lo que hacemos es ponerlo en metas a largo o mediano plazo. Después de que yo ya tengo mi mapa de ruta, ya les voy a mostrar unos ejemplos aquí didácticos para el tema, le voy a hacer un seguimiento. Entonces hago una matriz de seguimientos. Muchas entidades no hacen matriz de seguimiento, sino que adoptan esta matriz de seguimiento o la ingresan o la armonizan, mejor dicho, con sus planes de acción y ponen allí esos diferentes procesos que se trabajan. Entonces, esto es un caso real, es un caso en una entidad, ¿sí? Que trabajamos y esto es cómo yo muestro el avance de un proyecto del plan institucional de archivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo las mismas, como las mismas tareas y tengo acá un porcentaje de avance. Esto es un ejemplo que les quise traer de cómo se puede presentar el avance del plan institucional de archivos o el avance de la elaboración del plan institucional de archivos en una entidad. Aquí estamos completamente. La idea es que también nos empecemos a proyectar muy profesionales, muy técnicos cuando hagamos nuestra presentación a los comités para que ellos entiendan de una manera concisa cuáles son las necesidades, en qué vamos y qué se necesita. Mira, yo una vez trabajé con una entidad y la persona llegó al comité y llevó una presentación de 50 slides y empezó uno por uno, duró 2 horas el comité, a la media hora el directivo ya lo estaban llamando, el de planeación ya se tenía que ir, las otras personas ya estaban, y al final, ¿qué se decidió? Nada. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro plan institucional de archivo es que cuando lo vayamos a presentar sea muy conciso, la información esté muy clara y lo podamos empezar a trabajar. Bueno, primera parte, ¿no? Exactamente, primera parte, análisis de la situación actual. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué es un diagnóstico? Pues simplemente cuando yo voy al médico, le digo, doctor, yo tengo estos síntomas, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando? Entonces, el médico, a partir de su experiencia, determina que lo que usted puede tener es tal cosa y le manda a hacer unos exámenes y con esos exámenes tiene su diagnóstico. Es exactamente igual. Entonces, yo tengo mi gestión documental, tengo mi documentación por ahí regadita, entonces yo lo que voy a hacer es hacer un análisis de la situación. Me valgo de la documentación que tengo, del conocimiento que tengo y cuando hayan temas que ya no entienda, traigo un profesional o una empresa para que me ayude o simplemente trato de hacerlo de la manera más adecuada para poder responder a esta dinámica. ¿Qué hago? Miro mi diagnóstico integral, como les dije, mis planes de mejoramiento archivístico. En el país, el Archivo General de la Nación ha desarrollado una labor grandísima, yo diría que titánica para el personal que tiene y versus el mundo que tienen que revisar. Y hay muchos planes de mejoramiento archivístico por ahí que se han ido trabajando y que la gente a veces no sabe cómo responder a esos planes, sobre todo en el territorio. Estamos hablando de municipios de categoría 5 o 6 que no saben, que no tienen el presupuesto, que no saben cómo hacerlo. Pues aquí también ustedes pueden ir revisando estos temas. Los planes de mejoramiento interno. Entonces, ustedes saben que control interno acá tiene que ser vigilar la ejecución del programa de gestión documental. Por norma, es una de las responsabilidades que tiene la Oficina de Control Interno. Entonces, aquí también a veces control interno va y les hace unas visitas, les hace unas recomendaciones y genera unos planes. Y por último, las encuestas de gestión documental. Además de eso, revisen
la matriz de las diferentes matrices de riesgo, el plan anticorrupción y mucha de la información que está ahí, que eso les puede servir para ir analizando la. Aquí tenemos en los aspectos críticos, miren, que es importante desarrollar cuál es el aspecto crítico y cuáles son los riesgos. Entonces, yo voy y dentro de mi diagnóstico me dice, tengo el archivo sin intervenir. O sea, la información está como la vimos en nuestra grafiquita inicial, ¿se acuerdan? Aquí está. Tengo mi archivo así. ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces yo empiezo a mirar qué es lo que qué riesgos tienes. Primero, pues los entes de control me pueden estar poniendo hallazgos, ¿cierto? Claro. Y segundo y más importante, se me puede perder la información de carácter histórico. Tercero, obviamente puedo tener problemas de transparencia y todo esto pues va a ayudar y fortalecer. O yo tengo otro, no, miren, imagínate que es que yo tengo las tejas del archivo tienen un problemita y es que se mete el agua. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues que se puede perder la información, que podemos estar, nos pueden estar haciendo hallazgos, la propagación de agentes biológicos nos puede estar llenando de animalitos y eso no es bueno para los temas. Entonces, yo analizo todos los aspectos críticos y les analizo un riesgo, ¿sí? Y digo, esto tiene este riesgo, este tiene este riesgo. Y aquí es donde empiezo yo a evaluar, ¿no? Con esta matriz de aspectos críticos yo ya tengo la evaluación y ya sé qué puedo hacer con eso. Cuando yo ya evalúo, y más adelante, ahorita en unos minuticos, ya terminando la otra diapositiva, les voy a mostrar un ejemplo de matrices real, de casos reales, para que ustedes vean que cómo se plasma todo esto que estamos hablando ya en un documento y en una matriz. Eso es muy importante, mostrar los casos de éxito y los casos reales, porque la teoría sostiene todo, la documentación sostiene todo, pero también hay que hacerlo vivo y es lo que vamos a traer en este momento. Claro que sí, vamos a tener también unos casos de éxito donde les voy a mostrar, después de haber hecho toda esta técnica y todo esto que estamos viendo hoy para la elaboración del plan, cómo se han logrado objetivos, ¿sí? Entonces, quédense hasta el final, pero los invito. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos en este momento 45 personas. Perfecto, quédense hasta el final. Desde China nos llegó un compañero, un invitado, entonces tenemos también de Panamá. Estamos ahí llegando a diferentes partes, no solo de Colombia, sino también perfecto, y a nivel nacional también estamos teniendo una gran acogida. Ajá. Listo, ya tengo mi matriz de aspectos críticos, ¿cierto? Ya sé, como siempre, eso sí, eso es como en las entrevistas de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son sus defectos? Y cuáles son sus virtudes, ahí sí son poquitas. Son 3. Entonces, ya tenemos nuestros defectos, ¿listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formularnos unos objetivos. Y esos objetivos van a estar muy claros y alineados con la diapositiva que les mostré al principio, con esta, ¿sí? Ahí cuando yo esos objetivos los tengo alineados, entonces yo puedo entender qué es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Y a partir de eso, yo cojo esos objetivos y cojo esos aspectos críticos y los condenso y empiezo a generar proyectos. Entonces, voy a poner un ejemplo así muy rápidamente para que lo entendamos. Vamos a iniciar con los aspectos críticos. Entonces, cuando hice la recopilación de la información, vino el Archivo General de la Nación y me dijo que yo no estaba usando las cajas adecuadas según la norma técnica. Tenemos un aspecto crítico, ¿cierto? Segundo, llegó la señora que trabaja en archivo y me dijo, no, mira, es que la vez pasada me dio una dermatitis acá y mira cómo se me puso la piel. Otro problema que tenemos ahí. Tercero, no, es que mira que la estantería tiene un ángulo y cada vez que va a sacar una caja se me rasga y a veces hasta yo, otro problema. Y otra me dice, no, mira, encontramos bichitos, encontramos roedores dentro del archivo y se estaban comiendo. Todos esos aspectos críticos, yo los puedo, ¿qué? Los puedo enfocar y los puedo direccionar hacia la solución que sería ¿cuál? Implementar y elaborar e implementar el sistema integrado de conservación. Listo. Otro ejemplo claro. Mira, Giovanni, tengo problemas con la documentación electrónica. O sea, no sé, mi software, mi sistema que estoy utilizando para la gestión electrónica no me está permitiendo como las cosas que yo necesito, he tenido problemas, me ha tocado comprar otro software aparte, he tenido estos temas, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hago yo ahí? Viene por otro lado, me dice, no, es que mira que no sé cómo digitalizar, a veces la digitalización no me sale, tengo miedo porque tengo documentación importante en formato digital que es nativa digital y no sé cómo trabajarla. Entonces ahí yo te digo, enfoquémonos esto en el
modelo de requisitos para la labor, para la gestión de documentos electrónicos, para evaluar nuestro software y también miremos cuál es nuestro programa de reprografía y todos estos elementos que necesitamos y políticas para poder preservar esa información. Entonces, si ustedes pueden ver, les van a salir un listado grande de aspectos críticos, los cuales ustedes pueden empezar a reclasificar y a partir de eso generan unos planes y proyectos asociados. ¿Para qué? Para que después de todos estos temas, ¿sí? Después de todo lo que hicimos al inicio, que era coger el diagnóstico, los planes, todo eso, se nos va a convertir en lo que tenemos en el lado derecho, en nuestro mapa de ruta. Que ustedes lo ven y dicen, no, mira, pues esto es un documentico sencillo, Sí, ¿no? claro, Lo vemos, una tablita. pero para llegar allá hay que hacer todo lo que acabamos de hablar. Entonces nuestro mapita de ruta nos va a decir, mira, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y nos va a decir a lo largo de cuántos años lo vamos a implementar, ¿sí? Si es a corto o a mediano plazo y ahí cómo vamos a empezar a trabajar. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, les voy a ir ya a mostrarles dos casos reales, ¿sí? Que ustedes lo vean de los que hemos trabajado, para que ustedes vean ya todo esto que acabamos de hablar, ya cómo lo presentan. Exacto. Entonces, un segundo. Perfecto. Mientras tanto, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para responderlas al final de la presentación. Bueno, perfecto. Entonces, ¿me confirmas si está viendo la matriz, por favor? Ya está cargando. No. Mira lo que compartió. Un segundito. Y con eso no. No, tiene que ser cualquier sonido. No, sonido. Ah, ya, compartir también el sonido para que lo escuche. Eso. Perfecto. ¿Me confirmas ahora sí si se está viendo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, esto que tenemos aquí es cómo yo voy a hacer todo el tema del PINAR, cómo lo voy a organizar. Lo primero que yo hice acá, si ustedes se dan cuenta, es cuáles son los aspectos críticos que tengo, sino que aquí ya esto está mucho más avanzado. Ya le agregamos el tema del componente del modelo de gestión de documentos del MGDA, que es el modelo que creó el Archivo General precisamente para evaluar todos estos temas. Esto es muy colombiano, discúlpenme las personas que están fuera, pero aquí tenemos cuáles son esos componentes que están aquí metidos, ¿sí? Que son los mismos componentes que se evalúan en el FURAG. ¿Qué es el FURAG? Imagínense, es una herramienta importantísima, es cómo se implementa el MIPG aquí en la Nación, que es el modelo integrado de gestión y planeación, que es cómo yo tengo buenas prácticas de gestión de las entidades públicas en el país. ¿Y cómo me lo miden? Por el FURAG. Aquí en este ejercicio, lo que se pudo hacer fue precisamente enfocar ese FURAG, esa evaluación, con los aspectos críticos. ¿Para qué? Para que yo cuando vaya a hacer la evaluación del FURAG, mi PINAR esté enfocado a solucionar esos temas precisamente que me van a evaluar a mí. Entonces, miren que ya no es solo, ya eran tres aspectos, ¿no? Primero, mis documentos, mi diagnóstico. Segundo, las necesidades de mis usuarios. Tercero, ahora también los requerimientos externos. ¿Cuáles son los requerimientos externos para el caso colombiano? Pues precisamente los que están en, los que se concentran en el FURAG, sobre todo en el componente de gestión documental y el de gestión del conocimiento. Más adelante vamos a tener una charla precisamente de qué es ese FURAG, qué es el MIPG y cómo se integra la gestión documental a esto. ¿Listo? Tenemos los aspectos críticos y los riesgos como lo habíamos hablado. ¿Sí ven? Esta es nuestro primer producto. Y aquí lo tenemos enlazado. Después de que yo ya sé cuáles son, ¿sí?, esos problemas, los enlazo con los ejes articuladores. ¿Dónde están los ejes articuladores? Esos están en el MIPG. Están en el MPG, pero más claramente están en el Manual de Gestión Documental que emitió el Archivo General en el 2014. Ese manual yo lo trabajé en una versión preprint para elaborar el PINAR del Ministerio de Salud de Colombia. Fue uno de los primeros que trabajamos, ahora que recuerdo ese tema. ¿Fue por qué año?
Fue más o menos por el 2013, ese año, y pudimos hacer esa versión del Pinar. Fue uno de los primeros que pudimos tener como en el país. O sea, no digo que fue el primero, pero sí fue uno de los primeros y se logró trabajar con esto. Estos ejes articuladores tienen que revisarlos con mucha calma porque están un poquito desactualizados. Pero bueno, nos dan también un elemento más. Y aquí tenemos nuestra matriz. Esta matriz es la matriz que se prioriza. Mira que normalmente uno cuando hace esta matriz o cuando hace todo esto dice, pero ¿y yo cómo le meto una clasificación a estos aspectos críticos? Yo ya sé que, por ejemplo, aquí la aplicación parcial y desactualizada del programa de edición documental está mal en la entidad. Entonces yo digo, pero ¿y eso cómo lo ranqueo? Sí, los ejes articuladores me dan como unos numeritos, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago para determinar cuál es alto, medio o bajo el riesgo? Pues fácil. Yo me voy a otras disciplinas como la estadística y por medio de percentiles determino cuál es, o de cuartiles determino también estos temas. Bueno, cuando yo ya tengo como esta clasificación, cruzo con otro tema que también es muy importante y es recursos, ¿no? El presupuesto. Con esos presupuestos y con los recursos digo, pues es muy grave este tema, pero no tengo dinero. Solo tengo este dinero, entonces tengo que priorizar estos. Y eso precisamente es lo que lo que nos va a dar este tema acá, que es la formulación de objetivos. Creo que está muy chiquitín, ya lo vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya como que vamos ampliando la matriz, se va agrandando. Aquí ya empiezo a mirar entonces aspectos críticos de los ejes articuladores, ya empiezo a ver cuáles son esos objetivos y cuáles son los planes que voy a diseñar para eso, o los proyectos, simplemente. ¿Para terminar en qué? En mi mapita de ruta, mírenlo, acá está. ¿Ven? En una tablita de colores que, ay, eso es súper sencillo, eso lo hacemos en 8 días y realmente el trabajo que hay por detrás y por debajo es, como lo están viendo, es un trabajo muy concienzudo, muy profesional y con todas las normas que se están establecidas y las cuales hay que seguir y que nos dan las pautas para poder hacer un buen mapa de ruta. Perfecto, entonces, pero no tengamos miedo, esto se puede hacer, es fácil, busquemos de pronto la asesoría, no caigamos en lo que han caído muchas dependencias, aviso parroquial acá que también tengo, y es muchas de las personas que están trabajando los temas de MIPG están metiendo el plan institucional de archivos, eso es una denuncia pública, y lo hacen ellos rápidamente y lo meten dentro de sus productos, de sus contratos, y de esa manera cumplen y se nos convierte en uno de los términos que yo uso mucho en mis conferencias y es, se nos convierten en documentos, manuales o instrumentos archivísticos de cajón. ¿Qué es eso? Simplemente hago un documento por cumplir y lo meto en el cajón, lo guardo y cuando llega el ente de control, cuando me van a evaluar, abro el cajón, lo saco, leo y miro qué es lo que necesito y ya. Esto es muy dinámico. Esto se tiene que hacer, se tiene que actualizar. ¿Sí? El PINAR es uno de los instrumentos archivísticos más dinámicos que hay. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchos planes y todo puede estar muy bonito, muy lindo, ¿sí? Pero agentes externos, presupuesto, pueden afectar toda esta planeación que yo haga. Entonces, todos los años hay que hacerle un alcance a ese PINAR de decir, mira, teníamos estos proyectos, pero no pudimos hacer sino estos y terminamos en estos. Ejemplo claro, clarísimo que pasó en todo el país y en todo el planeta. Sí, pandemia. Todos nuestros planes que teníamos a corto, mediano o largo plazo que que estaban para ejecutarse en esa época, pues se vieron afectados por la pandemia. ¿Qué tocó hacer en todas las entidades? Replantear absolutamente todos estos temas y hay que hacer este mismo dinamismo. Otra cosita que yo les voy a decir, que la tengo que decir porque ustedes lo tengan en cuenta y es el PINAR debe alinearse con los objetivos estratégicos, pero los objetivos estratégicos los determinan los planes de gobierno para las entidades, para muchas entidades, para los planes de acción o los planes de gobierno que trabajan las entidades. Es más, se deben armonizar, como lo dice el decreto. Pero entonces, si yo llego con administración nueva, pues ¿qué tengo que hacer? Actualizar. Actualizar. ¿Por qué? En un caso de una entidad de elección popular, ¿sí? ¿Qué eligieron los ciudadanos? Un plan de gobierno. Un plan de gobierno
nuevo al que estaba en ese Exactamente. momento. Y entonces yo tengo que verificar cómo desde la gestión documental voy a cumplir con esos objetivos de ese plan de gobierno. Entonces, por tal razón, sí es una recomendación que hago, alíñenlo. Para el caso de la empresa privada también, si llega un nuevo gerente a la compañía, pues tener una visión nueva, unos objetivos nuevos, hay que estar cambiando eso debidamente a ese tiempo. Bueno, por último, se hace una matriz de seguimiento como esta, ¿sí? Donde vamos a tener los planes, los indicadores, los gráficos que nos van a ir mostrando el avance y la medición trimestral de todo esto. Muy bien, esto en nuestras matrices, pero cuando vaya yo a mirar, necesitamos que también, pues necesitamos tener un documento, tener algo que explique mucho más esto, ¿no? Y esta es la forma como se presentaría un documento. Este es un caso real, lo he tratado de anonimizar al máximo para que no tengamos. Es antiguo, no está vigente en este momento, ya pues obviamente es objeto de actualizaciones del 2020, pero pues básicamente tiene lo que debe tener el PINAR. Entonces, introducción, contexto de la entidad, visión estratégica del plan, la metodología, la identificación de la situación actual, cuál es esa situación en la que tenemos, la matriz de aspectos críticos, la evaluación. Y lo pongo aquí a manera de documento, como ustedes lo pueden ver. ¿Listo? Vamos a pasar rápidamente el documento para que lo podamos como ver. Miren, si ven lo que yo les decía, aquí está. En ese momento, esto era el Plan Nacional de Desarrollo y estaba basado en estos tres ejes y lo que se hizo fue articularlo con el nacional y con el del municipio y a partir de las líneas estratégicas determinar precisamente cuáles son las necesidades del municipio, cuáles son las líneas dentro del plan de acción o dentro del PAN y alinear esos objetivos con el plan de acción. ¿Por qué? No solo porque se quiera, sino porque también la implementación del MIPG nos lo obliga de acuerdo al decreto 612 del 2018 para caso colombiano. Aquí tenemos ya nuestra visión estratégica, nuestra metodología, y ya ustedes pues se van a dar cuenta que a lo largo miren, aquí está precisamente la evaluación del FURAG, ¿sí? Sí. Cómo estábamos en ese momento, que es bueno, mirar al inicio cómo estábamos y después de mi gestión cómo quedamos, y ver cómo crece. ¿Listo? Importantísimo que estemos revisando. Aquí están nuestras... Hacer seguimiento precisamente para conocer los avances, conocer los hitos, conocer todo lo que se ha logrado y eso es a través de estas herramientas de seguimiento y evaluación. Y perfecto, y aquí está nuestra hojita de ruta y ya sabemos que vamos a trabajar. Aquí esta entidad por lo menos dijo que no iba a ser una matriz de seguimiento nueva, sino que iba a poner estas actividades, armonizarlas precisamente con su plan de acción y que desde allí va a ser seguimiento a los planes. ¿Listo? Bueno, perfecto. Continuamos entonces aquí con todas estas temáticas. Vamos a devolvernos un poquito aquí a nuestra presentación. Un segundito. Retornamos precisamente acá. Ahí está. Bueno, entonces continuamos también con nuestra presentación. Y entonces aquí tenemos lo que ya habíamos hablado, precisamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, señoras y señores, llegamos acá después de ver y llegamos al tema importante. Los casos de éxito, la realidad, lo que se ha hecho, porque repetimos, la teoría sostiene todo, pero pues aquí lo que nos interesa también mostrar es la práctica y lo que se ha logrado a través de la implementación de todo este tema del PINAR. Entonces, Contraloría, una Contraloría departamental tenía un presupuesto muy pequeño de gestión documental, pero tenía unos problemas de gestión documental tremendos, cajas por todo lado, no sé qué. Y entonces me dijeron, mira, nosotros como ente, como organismo de control, no podemos estar así, pero necesitamos saber cómo se hace todo dentro del marco, porque nosotros evaluamos, pero nosotros también tenemos que ser evaluados. Claro. ¿Y qué se hizo? Después de aplicar el PREVINAR, después de haber hecho el diagnóstico, aplicar el PREVINAR, pasaron de un presupuesto de 100 millones a un presupuesto de 450 millones. En este momento están haciendo la última fase de la implementación de documento electrónico con el software
aprovecho para contarles que tenemos un software de gestión documental para municipios a la medida, con unos precios increíbles. Les dejamos aquí los enlaces en el chat para los que estén interesados en ver este software, ver este SGDA. Se hizo con mucho cariño, con mucho amor, precisamente desde los requerimientos del modelo de requisitos que genera el Archivo General de la Nación, o lo que llaman el MOREC, porque el MOREC ya está muy desactualizado, pero pues es el modelo de requisitos. Se hizo desde ahí y se está cosiendo o se está trabajando a la medida de las entidades. Entonces tenemos la versión para municipios pequeñitos, para grandes ministerios, tenemos todo eso y ya lo tenemos instalado. Entonces ese fue un caso supremamente súper exitoso. Y en otro, mira que en otro municipio, pues no puedo decir así como información tan directa, mejoraron la calificación del FURAG en un 10% después de haber hecho la implementación del PINAR. El solo hecho de estar el PINAR ya le sube, porque uno de los ítems que evalúa el FURAG es que tenga el PINAR y que lo esté ejecutando. Entonces, aquí ya vemos. Entonces, voy a devolverme al caso que les había dicho. Me voy yo con mi presentación, me voy con mi mapa de ruta, con mi matriz de aspectos críticos y más encima, además de decirle a mi jefe, oiga, hay que invertir 50, 100, 1.000 millones de pesos, dice $3.000, $20.000, $30.000, $100.000. Además, mire, estos son los beneficios que va a encontrar. ¿Cuáles son los primeros beneficios? Primero, cumplir con la ley, ¿no? Obviamente. Mayor beneficio que ese no hay. Claro. Segundo, pues vamos a tener la información mucho más a la mano, mucho más, todo el tema de productividad se va a mejorar, entonces va a estar bien. Y tercero, pues cuando nos califique el gobierno nacional para caso colombiano, pues nos van a felicitar porque mire, pasó de tener un 60% pasó a un 70, un 75, solo con el tema de gestión documental, porque de ahí también permea o irradia sobre los otros aspectos. Entonces, esto ha pasado. Tengo casos de éxito de mucho tiempo, por ejemplo, sí lo puedo decir, por ejemplo, el municipio de Ráquira en Boyacá, un municipio categoría 6, muy chiquitín, que le hicieron un plan de mejoramiento archivístico y con la implementación del PINAR a largo plazo se logró cerrar el plan de mejoramiento archivístico, que es el primer logro. Entonces, imagínense, tener un hallazgo del Archivo General de la Nación de que no cumplo, y después de 4 o 5 años decir, cerré mi plan de mejoramiento archivístico, estoy bien, mis archivos están organizados y ya están empezando a implementar documento electrónico, pues eso es otro éxito que también tenemos. Y así tengo varios éxitos y varias cosas que les puedo estar comentando a partir de esto. Aquí está. Ahora ustedes me van a decir, ya vimos todo lo que tenemos que hacer y ya vimos que nos evalúan. Entonces, aquí está el modelo de gestión documental y aquí está lo que me piden. En esta diapositiva vamos a tener ese modelo de maduración. Aquí hago un paréntesis rápidamente, que se nos está acabando el tiempo, para decir qué es esto. Esto es cómo te van a evaluar el plan en una entidad pública colombiana, cómo te van a evaluar este componente. Entonces, resulta que esto tiene un modelo de maduración y ese modelo de maduración va desde un nivel inicial hasta un nivel avanzado 2. Y para cada avance, o sea, ya no es solo tenerlo, ni el instrumento de cajón, ahora es tenerlo y que lo implementen y que le hagan retroalimentación. Y aquí, con esto es que nos van a empezar a evaluar. Esto está dentro del modelo de gestión documental del Archivo General de la Nación para los créditos. Y aquí, como les había dicho, y como ustedes lo pudieron ver ahorita en el documento en físico, pues está cómo vamos nosotros a alinear esas líneas estratégicas, con qué sector, con qué objetivo, con qué programa, con qué producto, para lograr precisamente esa interacción entre los planes. Aquí lo podemos ver, aquí está, ¿bien? Lo que yo les decía, solo con cumplir con tener el PINAR y tenerlo implementado, ya van a empezar a favorecer la evaluación del FURAG dentro de su compañía. Bueno. Otro mito. Otro mito. Llegamos a otro mito. Otro mito, y es un mito general, y es un mito que hemos encontrado y que nos han dicho desde personitas de los municipios hasta las mismas personitas que trabajan en la AGN, y es, eso el PINAR ya no se hace, lo reemplazó el IPG con el decreto 612 del 2018. ¿Qué crees? Que no, que no lo ha reemplazado, que eso no, el PINAR es fundamental. Bueno, voy a dar una respuesta un poquito en términos legales. Más técnica, sencilla. El decreto 612 habla de integrar los planes con el plan de acción.
o sea, que yo tenga que mis diferentes planes integrarlos al plan de acción, y muchos entendieron eso como que ya no hago, sino que en el plan de acción meto todo esto. Pero acá la respuesta es sencilla. ¿Y cómo llego yo a esas actividades que tengo que armonizar con el plan de acción? Pues haciendo el mapa de ruta, pues mirando, priorizando proyectos, haciendo todos estos temas. Ah, pero es que ese es anual y el de ustedes es a largo plazo, pues cada año tengo que bajar las actividades, actualizar mi plan y ponerlas dentro del plan de acción de cada año. ¿Claro? Ajá, clarísimo. Entonces, no desaparece, no es que ya no se deba hacer, no es nada de eso, sino que se tiene que integrar al plan de acción. ¿Listo? Perfecto. Bueno, resuelta esta duda. Eh, Yo creo que aquí le damos espacio a dos preguntas que nos hace Tangua en Nariño. Perfecto. Y en una alcaldía municipal, ¿a quién le corresponde realizar el PINAR? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en una alcaldía, ¿a quién le corresponde crear el comité de archivo de gestión y desempeño? Perfecto. Bueno, claramente, vamos con la primera. ¿A quién le corresponde realizar el PINAR? Perfecto. Para el caso colombiano, para nuestros compañeros de fuera del país, pues es un poquito diferente o pues de pronto se asemeja mucho. Todas las funciones que desarrolla una entidad pública se determinan por medio de un acto administrativo. Desde ese acto administrativo está conformado, es como se muestra la conformación de la entidad. Entonces yo tengo un decreto donde el decreto dice que esta es mi alcaldía, que mi alcaldía tiene tantas dependencias y tantos grupos de trabajo y desarrolla dentro de cada una de esas dependencias cuáles son las funciones. Resulta que casi siempre está asociado, dependiendo de ese decreto, la función de la gestión documental está alineada al secretario general o al secretario jurídico, o si es más grande, entonces empieza a subdividirse, ¿sí? ¿Quién debe hacer el PINAR? Pues la persona encargada de la gestión documental por decreto, por acto administrativo, tiene que estar ahí, o quien tenga las funciones. Pero esas funciones recordemos que sí deben ser delegadas por acto administrativo, en el caso del sector público, ¿no? Para el sector privado, sí, pues obviamente como lo tenga su manual de funciones. Ese sería como el primer punto. Quien lo tenga que hacer, lo tiene que encabezar y tiene que precisamente juntar toda esa información, es la persona que tiene la responsabilidad del archivo y la gestión documental de la entidad según ese documento. Pero ese documento se tiene que hacer con el señor de planeación, con la secretaría jurídica, con el señor alcalde y con todos los otros componentes, porque yo lo dije, es un equipo interdisciplinar. Entonces, todo eso lo tenemos que traer y digamos que nosotros ser los hilos conductores para que se pueda hacer el documento. Perfecto. Correcto, clarísimo. ¿Listo? Segunda pregunta, ¿a quién le corresponde crear el comité de archivo o el comité de gestión y desempeño? Bueno, pues normalmente, pues esto es un mandato nacional. Este comité de gestión y desempeño, pues obviamente está de la mano de planeación en muchas entidades. Planeación es como la que se encarga de toda la logística de todo eso y a partir de ahí pues se crea ese comité, pero pues obviamente los comités en el sector público colombiano se tienen que crear también con acto administrativo. Entonces tiene que haber un acto administrativo de la dirección, del despacho, del ente máximo de la entidad, donde se determina cuál es el comité, comité interno de gestión y desempeño. ¿Para qué? Para que pueda traerlos. Les voy a contar un poquito de ese comité. Antiguamente había comité de contratación, bueno, muchos comités y cada comité se creaba un acto administrativo para cada comité y cada comité tenía la responsabilidad en una de las diferentes áreas según ese acto administrativo. Con la implementación del MIPG lo que se buscó fue integrar esos comités y crear un solo comité. Entonces lo que hicieron fue generar un solo comité como un compilatorio y muchos de los comités que se creaban antes los trajeron acá y ahora pues obviamente hacen parte de todo esto. Que es importante tener en cuenta que es el ente máximo de gestión documental y que dentro del acto administrativo, ya sea un decreto o una resolución, sí estén las responsabilidades que tiene el comité de archivo que están representadas en el decreto 1080. Eso es lo que se tiene que revisar de ese comité, que realmente tenga esas responsabilidades, que esas responsabilidades estén alineadas con lo que dice el decreto 1080. ¿Listo? Listo. Podemos pasar, mientras nos surgen más dudas, a qué se nos viene. Mire. Perfecto, bueno, aparte de chismes. Noticias. Noticias. Bueno, en los próximos días se nos viene
El acuerdo de acuerdos. El acuerdo de acuerdos, ese nombre es poderoso. El Pues así lo nombre hemos llamado. tiene poder. Así lo hemos llamado nosotros precisamente, pero pues realmente el acuerdo de acuerdos es un compilatorio de los acuerdos que manejan la gestión documental aquí en el país. Nos van a compilar y nos van a presentarlo. La próxima semana, si no estoy mal, creo que sale. Estén muy pendientes porque apenas salga lo vamos a publicar y vamos a estar pendientes y a estudiarlo y analizarlo para que ustedes también estén súper actualizados en todo eso. Bueno, pues en este momento podemos terminar nuestra parte, o sea, termino mi parte, no sé si tengamos más preguntas del público, si alguien más quiere hacerla. A mí me surge una pregunta. Sí. Hablando ahora en el presente de los cambios de administración municipal. Sí. La persona que llega nueva al tema de gestión documental y revisa y hay un pinar antiguo, Sí. esa persona puede tomar ese pinar y decir, yo lo modifico, lo organizo y lo presento como parte de la gestión de la gestión administrativa de esta administración actual. Claro que sí, o sea, retomemos un poquito en lo que estábamos hablando de que este es un instrumento archivístico que es dinámico. Primero que todo, si yo voy a armonizar mi plan de acción como me lo dice el decreto del IMIPG, ¿sí? Con mi PINAR, con mis temas de archivo, pues recordemos que estos planes de acción están directamente relacionados con el plan de gobierno, con los objetivos estratégicos de la entidad. Si yo cambio de administración, cambian mis objetivos estratégicos y eso obedece precisamente si es una entidad privada, a un requerimiento de la junta directiva porque cambió el gerente o cambió las personas, o un requerimiento para el caso de público, pues de elección popular, personas que votaron por un plan. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Actualizarme y generar una actualización. No se hace una nueva. No se hace una nueva. Se actualiza el anterior. ¿Qué se hace? Se analiza el cumplimiento del plan anterior, se verifica cómo quedamos. Recordemos lo que les dije hace un ratico. Yo puedo poner todo lindo y este es mi deber ser y esta es mi carta de presentación y yo se lo muestro a la administración. Le digo, esto es lo que hay que hacer y se lo planteo así. Ellos aprueban, no aprueban, aprueban pero no asignan presupuesto, lo asignan tarde. Eso me va a modificar todo. Y en el momento en el que me modifique todo, pues entonces yo tengo que estarle haciendo un seguimiento cada año. Y con ese seguimiento es que yo tomo ese seguimiento, miro cómo hasta dónde se implementó, pero lo que yo recomiendo es actualizar el diagnóstico integral de archivo, retomar el anterior a ver cómo quedamos y sacar nuestro nuevo plan. Ok, bueno, muy clara esa pregunta. Bueno, pues creo que tenemos un público. Tenemos en este momento 35 personas. Dejemos la timidez y hagamos un par de preguntas para pues, que podamos también mirar el propósito de este webinar y esta reunión. Bueno, y también aprovecho el espacio para invitarlos a consultar nuestra página www.biblioweb.la. Sí, la vamos a dejar aquí en el chat, precisamente. También les agradecería que tomaran nuestro correo electrónico contacto@biblioweb.la o también mi correo electrónico directamente, que es gdelgado@biblioweb.la, para que sin problema alguno nos hagan las preguntas, nos digan qué necesitan, qué quieren. También los invito, va a haber próximamente una presentación del software de gestión documental, que es cumplimiento de temas de gestión documental, entonces para que lo tengamos en cuenta, no se preocupen porque yo sé que siempre se viene a la mente cuando vemos el tema del software, es decir, no, es que eso vale mucho, no tenemos plata, no, hemos creado unas soluciones a la medida que también nos puede ayudar y sobre todo, si tengo en mi archivo, no sé qué hacer, estoy como estábamos al principio, ¿se acuerdan? Esta imagen es... Sí. O sea, no duden en llamarnos, en contactarse conmigo, en escribirnos, en todos estos medios y todos estos canales que hemos trabajado. La presentación, para los que quieran en este momento, se la podemos enviar al correo electrónico. Si no se habían inscrito de pronto y entraron porque alguien les facilitó el link, por favor, manden aquí sus datos, sus correos electrónicos y sus datos bueno, sus correos electrónicos y les haremos llegar pues toda esta información. Nos surge otra pregunta de Jairo Andrés, de la Alcaldía de La Guada. En el caso que no se tenga el PINAR, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Primero,
uno de los temas más grandes, pues que nunca nos van a creer, porque la administración va a decir, pero usted me dice que necesita 20, 30, 100, 200 millones, pero no me trae un plan concreto de qué va a hacer con esa plata y qué, sobre todo, yo qué beneficios saco de eso. No, o sea, me refiero a beneficios es, si yo le invierto al municipio, si dejo de invertir, por ejemplo, 100 millones de pesos en una placa huella, ¿sí? Y se los traigo acá a gestión documental, pues dígame cuál es el beneficio para mi población, para mi entidad. Entonces yo con esto le puedo decir, mira, lo primero nos van a mejorar la evaluación, lo segundo, pues vamos a cumplir con la norma y se va a evitar hallazgos y tercero, vamos a tener todo eso. Entonces, lo primero es justificar eso. ¿Sí? Ujú. Es muy importante que se esté. Segundo, si va a un ente de control, pues le va a pedir la información, si va al Archivo General de la Nación, si va a un ente de control, les va a decir, muéstreme su plan, no lo vamos a tener, no lo vamos a tener armonizado y podemos tener un hallazgo. Y tercero, nos baja la calificación del FURA. Si no lo tenemos, sí o sí nos baja la calificación del FURA. ¿Qué es un hallazgo? Un hallazgo es cuando va un ente de control, una procuraduría o una contraloría, hace una revisión de los temas legales, de los temas procedimentales y se da cuenta que hay algo que no cumple con los estándares nacionales y entonces a partir de eso te genera un hallazgo. Y ese hallazgo lo que hace es que te genera un plan de mejoramiento. Si tú no cumples, en el caso, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, te entras en una etapa de inspección, vigilancia y control. Ok. Y esa etapa de inspección, vigilancia y control puede llevarte a tener sanciones pecuniarias, sanciones Monetaria. monetarias Ajá. y traslado a, a organismos de control, ¿sí? Y medidas cautelares. Entonces creo que ahí el PINAR entra como un eje fundamental precisamente para evitarnos ese tipo de situaciones que son muy adversas, que son muy complicadas y que de una u otra manera hablan de nuestra gestión y de nuestra administración de los recursos también, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí nos están diciendo, evidentemente, como lo dijo Giovanni, pues se les estará enviando el correo de esta presentación. Agradecemos que hayan participado, agradecemos que hayan estado aquí atentos, conectados, sabiendo y conociendo lo importante de la gestión documental. Agradecemos también a Giovanni, pues, por haber sacado este espacio. Tienen en nuestro chat, tienen nuestro correo, tienen nuestra página de internet y estamos esperaremos con noticias de ustedes, comunicaciones con ustedes a través de estos medios. Síganos también en Instagram, que también está allí en el chat, nuestro perfil de Instagram, para que conversemos. Somos un centro de soluciones, podemos crear alianzas, podemos trabajar juntos para hacer crecer nuestra gestión documental. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias, me despido. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier observación que tengamos, el caso de nuestros compañeros fuera del país, también nos gustaría conocer mucho sobre ellos. Entonces, por favor, aquí pueden estar lo que, pues estamos aquí a la orden para ustedes. Que estén muy bien y recuerden, hacemos lo difícil, fácil y sencillo. ¿Listo? Ok, muchas gracias, adiós. Adiós.